Bienvenidos a todos los seres sintientes a este nuevo capítulo del Sillón de Mulián. Seguimos comprometidos con nuestro activismo por las comprensiones y tenemos un tremendo invitado que nos va a permitir hablar de casi cualquier cosa en la búsqueda de los fundamentos, de las cosas que están pasando. Y como dice la introducción, todos vivimos por algo anterior. Es necesario que este presente se vuelva al pasado, que funde un mejor presente. Así que para hablar de lo que fluya, porque no tenemos pauta absoluta, tenemos de invitado a Ramón Freire. Bienvenido, Ramón. Quería partir una pregunta súper abierta y ver a dónde nos lleva. Ya. ¿Por qué estamos aquí? Yo lo veo como una escuela. Lo veo en la biografía nuestra, de los contemporáneos, de que las personas llegamos aquí, tenemos que aprender cosas, desarrollar habilidades, hasta que las desarrollamos, las mantenemos y después nos vamos. Hay un proceso de crecimiento intelectual, de comprensión, es una especie de escuela. Y si lo veo a nivel macro, o sea, más allá de mi vida, ciertamente hay un aprendizaje global. Vamos de una sociedad agraria a una industrial y a lo que estamos viendo ahora, que no sé exactamente lo que es, pero hay una especie de transformación personal y también global con toda la gente. Una gran escuela. Tú sabes que vocación viene del vocablo latín vocare, que es llamado, es decir, es escuchar un llamado. ¿Qué llamado escuchas? ¿De dónde viene todo esto que tú haces? La gente que te sigue en las redes puede dar cuenta de la amplísima y vasta cosas de las que tratan tus comprensiones, tus reflexiones y lo que compartes. Yo creo que mi vocación, mi llamado, obedece a la vocación y llamado de mis padres y de mis ancestros, que es una vocación de educación, de servicio. Mi madre fue profesora, mis abuelos, mis tíos se ganaron premios nacionales de educación en matemática y filosofía. Esto de aprender y enseñar, porque enseñar es una forma de aprender. O lo que aprendí me lo aprendo mejor, porque como tengo que buscar varias aristas para explicárselo a alguien, eso, aprender y enseñar. ¿Qué ronda actualmente en tu espíritu? ¿Qué te tiene atraído? Creo que esta cosa loquísima de estar como un enorme set de televisión pero a nivel planetario, en ver que la mayoría de la gente como que escucha y ve supuestamente, pero no están escuchando y no están viendo. Es como están pasando cosas gigantescas. Hay un elefante en la sala y nadie lo quiere señalar. Y las personas que lo señalamos, como en el caso de ustedes, Eduardo Llano, la gente como, prefiere no verlo. Me llama enormemente la atención lo que decía Humberto Maturana, que no somos seres racionales, somos emocionales y usamos nuestra razón para justificar nuestras emociones. Entonces ver eso, verlo entre amigos, grupos de amigos, pero verlo a nivel planetario, eso es como, todavía no tengo un juicio al respecto, estoy como anonadado, estoy ahí como observando todo, pero me llama la atención eso, que los seres humanos no somos tan homo sapiens, hombres sabios como nos enseñaron. Creo que estamos pasando a otra cosa. ¿Qué ves con lo que está pasando en el mundo en general? Y justamente también conversábamos con Eduardo el trasfondo de esta guerra en Ucrania, de esta invasión rusa, de todo lo que ahí converge, y ya Eduardo nos daba varias pistas de que hay cosas trenzadas que escapan a las fronteras, que rompen las lógicas de los países, que son evidentemente contradictorias con la información oficial, que pudiera llegar a ser que esto tiene un desarrollo de siglos que han tenido que devenir para llegar a este momento de la civilización que nos pone a todos en riesgo planetario ante una amenaza nuclear. Y cómo esto también es un tablero de ajedrez también para los financieros particularmente, hasta donde yo entiendo, los que manejan los capitales y trenzan las corrupciones
Y eso también lo vemos acá en Chile, si no es una cosa que uno diría, ya está ahí rayándola, es una cosa que es bastante cotidiana también, hoy en día están procesando también a gente del ejército, es algo que es cotidiano, doméstico, y de ahí extrapolarlo simplemente a nivel planetario tiene que ver con escalar la magnitud del evento, de la plata o del dinero. Voy a irme un poco más atrás de lo que hablaron ustedes el otro día. Hoy día es 8 de marzo. Celebran el Día Internacional de la Mujer, pero lo celebran a partir de unos eventos que ocurrieron hace un poco más de un siglo, una fábrica, qué sé yo. La verdad es que el 8 de marzo en todo el mundo occidental se conmemoraba, no se celebraba, se conmemoraba, no era una celebración, un episodio que pasó en el siglo V en Egipto, en Alejandría, con la última cuidadora de la biblioteca de Alejandría, Hipatia. Se consideraba, dicen la gente que escribe la época, una de las mujeres más hermosas de su época. Era profesora de filosofía, de música, de geometría, matemática, astronomía. Y llegaron estos cristianos, entre comillas, y al ver a esta mujer elocuente, brillante, que distaba mucho de esa mujer por la cual llegó el pecado, dicen muchos cristianos y judíos y árabes, todos los que vienen de esta tradición abrámica, de Abraham, decían, oye, pero aquí dicen nuestros libros sagrados que no le es permitido a la mujer enseñar en la congregación. Y aparte que la mujer era súper atractiva. Bueno, un día 8 de marzo, en el siglo V, en el año 451, ¿verdad? La sacaron de su templo donde hacía clases, la violaron, la vejaron, la golpearon y finalmente le sacaron su piel con conchas de molusco. Esos son los cristianos de ayer, hoy y siempre, los falsamente llamados cristianos, no tienen nada que ver con Jesús. Esta fue la última mujer que guardó con celo la famosa biblioteca, después de lo cual la incendiaron. Se salvaron algunas cosas. Y una de las cosas que se salvó, y este es el punto, es un libro que se llama La Hipóstasis de los Arcontes, unos rollos, no da para libro, y donde hablaba algo curiosísimo, pero extrañísimo a nivel extremo, y es que decía que para el día de hoy, año 2022, hace 3.500 años atrás, aparecieron en este mundo un ser no humano, pero inteligente, que le llaman el demiurgo, y acompañado de un séquito, de un pequeño ejército que se llamaban los arcontes. Estos seres se aparecieron en la Mesopotamia, Ur, por ahí, en la ciudad, mira, curiosamente donde viene la tradición de Abraham, y eran los culpables de tener una especie de humanero, lo llaman los mexicanos, de ciudades atosigadas de gente produciendo las emociones no gratas, estas emociones que se están, según los griegos, lo agrupan en lo que se llama las malas emociones, o la muerte, la desesperanza, el miedo, el tánatos le dicen los griegos, y que literalmente se alimentan de las malas emociones humanas. Eso habría pasado hace 3.600 años atrás, en Egipto, donde están las pirámides. Curiosamente, donde están las pirámides mexicanas, los descendientes de los constructores de esas pirámides, que serían los indios yaquis, descendientes de los toltecas, le dijeron a Carlos Castaneda, el famoso antropólogo de las enseñanzas de Don Juan, entre otros. Les dijeron que hace 3.600 años atrás, lo mismo que dicen, llegaron de las profundidades del universo un ser que llaman como el depredador. De viene la película Depredador con Schwarzenegger, este ser que se mimetizaba, acompañado de los flyers, de los voladores, y que juntaban a las personas en ciudades, porque si tú te fijas, hay una explosión demográfica, pero en las ciudades, los países están vacíos, y no solamente Chile y Argentina para el sur y para el norte, China está vacío, tengo amistades que viven allá, de una ciudad a otra son cientos y cientos, todo vacío. Bueno, ellos se encargan de tener un engaño frente a la gente, tenerlos todos juntos, hacerlos pasar malas emociones, para eso los dividen y qué sé yo, porque ellos se alimentan de esas emociones. Para instaurarse todos estos miles de años acá también tienen una especie de aliados humanos, pueblos elegidos entre los humanos,
y la forma en que nos controlan físicamente, porque hay una cárcel física y una cárcel mental, es a través del dinero, a través de este constructo artificial de un dinero que no tiene respaldo en nada. El 15 de agosto de 1971, Milton Friedman, el judío norteamericano premio Nobel de Economía, le sacó el respaldo en oro a la moneda, cosa que no se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Si tú hacías eso, eras un estafador, pues estás imprimiendo billetes sin respaldo. Eso se hizo el 15 de agosto de 1971. Bueno, los controles de la humanidad a través del dinero, o dinero deuda, como lo llaman algunos, es desde la época que el ser humano aprendió a andar a pie, ¿no? De hecho, Jesús de Nazaret se enfrentó a los cambistas, a los banqueros, se llamaban banqueros porque se sentaban en los bancos del templo, porque a través del dinero, con intereses usureros, esclavizaban a la gente. Ya pasaba hace 2000 años atrás. Bueno, Hipatia de Alejandría, que hoy día se conmemoraba su día, fue una de las últimas guardadoras de estos conocimientos antiguos, que se nos dice de que aquí no habemos seres humanos nomás. Aquí habemos seres humanos y otra gente mucho más inteligente que tiene puesto un engaño universal. Está escrito ahí, curiosamente, los grandes avatares de la humanidad, con el mismo Jesús decía lo mismo. Iba donde los sacerdotes judíos, él era judío, les decía a ustedes, a ellos en particular, no al pueblo judío que es nuestro pueblo hermano, a ellos les decía, ustedes engañan a la gente, son hijos del diablo, hijos de Abraham, decía, esto de la tradición de Ur, de Caleb. No, eso es mentira, ustedes son hijos del diablo. Bueno, todo eso se ha estado diciendo a través de miles de años hasta ahora, y nos siguen engañando. Y al parecer el engaño no viene a partir de un grupo de humanos nomás, sino que un grupo de humanos en complicidad con estos seres que se llaman los arcontes, los voladores, o el demiurgo, como quieras llamarlo. Tienen varios nombres, de hecho. Siempre a mí me contó esta historia, bueno, yo algo sé de la Iglesia Católica, sus textos y todo este tema, pero nunca había reparado en alguna cosa que me llama harto la atención, sobre esta escena donde Jesús monta en cólera y expulsa a los banqueros, los cambistas, qué sé yo, del templo. Porque luego comprendía, conversando con Eduardo Llano justamente, porque tenemos una idea de hablar de las enseñanzas de Jesús en algún momento, pero no desde una mirada docta católica dogmática, sino que desde lo que inspira y también ver en qué momento se distorsionó y se torció. Gran tema. Y llama la atención que Jesús recurra a la rabia como la emoción con la cual enfrenta todo esto. Porque también culturalmente la rabia ha sido muy castigada y puesta en el saco de las emociones negativas per se. Cuando Humberto Maturana también decía, no es que sean buenas o malas, son adecuadas o inadecuadas, son coherentes o incoherentes, son pertinentes o impertinentes. Porque el ser humano está en una adaptación. Y si en determinado contexto para salvar tu vida tienes que agredir a alguien, eso es lo adecuado. Sí, así es. Y en ese sentido, lo adecuado eclipsa lo moral. Pero no porque estén en oposición natural, sino que la moral nos plantea un dogma irrestricto del cual no podemos salir. La moral son costumbres nomás, van cambiando. Son acuerdos, son convenciones, acuerdos en realidad. Entonces me llamó esto la atención de que fuera particularmente la rabia y no otra emoción. Independiente que Jesús también fue por el tema de las comprensiones, las enseñanzas y las parábolas, porque seguramente en ese tiempo tampoco podía llegar y declarar quizá como él hubiera querido las cosas que él veía. Por tanto, tuvo que decirlo sin decirlo. Exactamente. Y simplemente mostrar un poquitito, que se viera un poco. Entonces siempre me cayó esto de bueno, quizá para acabar con todo lo que está engañando el mundo debiéramos volver a apreciar mejor la rabia, no como un elemento de destrucción torpe, antojadiza o distorsionado, sino desde la comprensión de que toda nuestra naturaleza, donde la cual la rabia y el miedo también son parte, que están disponibles para eso, para adaptarnos. Entonces siempre me llamó particularmente la escena de que Jesús mismo nos muestra también que la rabia también tiene un rol ahí de saber comprenderla. Nombraste dos emociones, rabia y miedo. De hecho, muchas cosas están pasando ahora y lo están permitiendo los padres con sus propios hijos porque se preocuparon de demonizar la rabia. En circunstancias en que la agresión, tú por ejemplo si andas, tengo una hija psicóloga igual que tú que vive en California, y si tú te acercas a 100 metros de una osa que tiene sus cachorros,
la osa va a venir a buscarte porque eres un peligro. No es que la osa esté loca, que sea mala, es su instinto de preservar, de cuidarse. Cuando las abejas atacan a quienes atacan la colmena, lo atacan porque son locas, están defendiendo su constructo, su mundo. Cuando las hormigas atacan a sus agresores, porque las hormigas se defienden, amigo, ¿lo hacen porque son malas? No. La rabia es buena en ciertos momentos. De hecho, mencionaste a Jesús. Hay una parte de la Biblia que dice, oye, airaos, pero no pequéis. O sea, ten rabia, pero no lleguéis al extremo. Dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no estés todo el día enojado. Po. De hecho, tú como psicólogo debes saberlo. Bueno, cuando tú te reprimes esas emociones, te enfermáis de algo. Te dice que la rabia está relacionada con el hígado, creo, no sé. Pero hay que expresarla con propiedad. Esto es como una caldera. Yo tengo que dejar salir el vapor porque si no va a explotar la cuestión. Debemos expresar nuestras emociones y así tenemos una sociedad ordenada. Por ejemplo, tengo un amigo que uno de los que, el primer sudamericano que subió el Everest, y subieron el K2 también. Y llevaron 250 porteadores, hombres, con barriles de plástico llenos de agua, comida, para estar meses arriba. 250 tipos y eran 5, creo. Y subieron, llegaron arriba y tenían que pagarle. Y llevaban maletas con rupias. Y 250 tipos que no, te miraban así. O sea, los tipos podían matarlos. Algunos les faltaban un dedo. ¿Y saben qué? Les pagaron a cada uno, no hubo ningún problema. No se perdió un grampón, nada, porque eran musulmanes. Y lo habían, a través de su religión, si el tipo robaba, le cortaban un dedo. Y después dos, y después en la mano. O sea, esas cosas que a veces nos pueden parecer salvajes en nuestro mundo moderno, son parte de la naturaleza, de los osos, de la hormiga, de las abejas. Eso respecto a la rabia. Hay que expresarla, pero no andar enrabiado todo el día, también te va a hacer mal. Y con respecto al miedo, yo recuerdo haber compartido con la gente a través de mis redes, antes que empezara todas estas cosas pandémicas, haber compartido un manual de supervivencia del ejército español, de los oficiales, que está basado en manuales alemanes de supervivencia. Cuando tu avión se cae detrás de las líneas del enemigo, por ejemplo. ¿Cómo sobrevivir? Ya hay un manual para eso. ¿Sabes de qué parte hablando el manual? De la importancia de tener miedo. Tenerlo, saborearlo, pero que no tengas control. Porque es una especie, es como tú eres músico también. Antes de ir a tocar, que de repente uno está medio así, y esa energía la vaya a manejar arriba, la vaya a transformar en expresión. Es lo mismo, ese miedo te sirve. La gente que está negando su miedo, que está negando su rabia, que está negando su yo, uy, no voy a hacer cosas que tengo mucho ego, se están transformando en esta masa de personas que no piensan, que nos están rodeando y que las están agrediendo de muchas formas que no las voy a señalar para que este programa fluya por nuestras redes y no se dan cuenta. Tenemos que, es como lo que decía Shakespeare, ser o no ser. ¿Voy a ser yo y mis emociones o voy a hacer lo que digan los demás? No, pues no funciona así. O sea, las emociones, como decía Humberto Maturana, dependen del contexto. Los celos son buenos. Hasta los gatos son celosos y los perros, ¿o no? Claro que son buenos. Pero en ciertos momentos, cierta medida, como que debemos ocuparnos de lo que nos están enseñando todas estas personas expertas en todas las cosas, porque hay una cosa construida que nos quieren inyectar que no están así. Están haciendo que seamos algo que no son precisamente seres humanos Homo sapiens. Fíjate lo curioso también del tema del miedo y la rabia, porque yo creo que debiéramos tener mucho más miedo de lo que está pasando, de esta aparente calma. Y más rabia. Y más rabia, porque fíjate que usualmente el tratamiento mediático de la guerra es más hacia la pena. Siempre busca, entre otras cosas, para no reducir las cosas, pero es como que uno le dé pena y done una fundación y lleve ropa y lleve alimentos. Pero si tú te preguntas, ¿la pena sirve para cambiar algo? No, la pena no es una emoción de cambio. La pena es una emoción de conservación. Nosotros deberíamos tener rabia no solamente de la guerra, que la guerra es una resultante de una dinámica que va a fundar otra cosa y va a seguir andando, sino de las dinámicas de las personas que están controlando las dinámicas que generan la guerra. De esas personas y de esos haceres
debiera de venir rabia, porque la rabia es una emoción de cambio, de alejar, de separar, de acabar con lo que te amenaza. Y ahora estamos viviendo una amenaza mundial, planetaria, de ribetes nucleares, y estamos como con la oración por los niños de Ucrania, que yo estoy de acuerdo también, y hagámosla y bien, y nada, las cosas se suman, no tengo por qué una o la otra. Exacto. Hagámoslas todas. Hay que sumar, pero hay que sumar las más importantes ahora. Y darse cuenta cuál es la emoción más coherente. Claro. Con respecto a las guerras y a las emociones que nos producen las guerras, los principales responsables de una guerra son los medios de comunicación. La mayoría de todas las guerras han empezado por mentiras. Incluso hasta las guerras locales con países hermanos, como cuando dice, oye, que Chile le ganó a la Confederación Perú-Boliviana, que los peruanos y los bolivianos son nuestros enemigos naturales. Los peruanos son mis hermanos, y los bolivianos y los argentinos y todo, y los judíos y los árabes y los rusos y los alemanes. El que ganó esa guerra, poniendo ese ejemplo, fue la reina Victoria de Inglaterra, que se quedaron con todas las riquezas del norte. Fíjate que esto lo conté en un foro que me invitaron. Me dijeron, oye, necesitamos un título para su exposición en España. Habían varios referentes, no sé, de distintos lados. Me llamaron a mí, como tenía cierto número de seguidores, me invitaron, fui. Me dijo, ¿cómo se va a llamar su exposición? Dije, Post Tenebras Lux. ¿Qué es eso? Me dijeron. Es latín, le dije. Y latín no es un violín de lata, es un idioma. Le dije, Post Tenebras Lux. Después de las tinieblas la luz. Era algo que tenía uno de nuestros emblemas. ¿Y sabes de lo que hablé? Hablé de estas guerras mundiales, la primera y la segunda, que no son dos guerras, es una guerra en dos etapas, que ya un tipo apellido Pike había escrito de esas dos guerras y otra que iba a venir ahora, y que esas guerras fueron entre primos hermanos. El Kaiser de Alemania, el rey Jorge de Inglaterra, el zar de Rusia, a pesar que hablaban idiomas distintos para la gente, porque entre ellos hablaban francés, eran todos primos hermanos. Y el rey de España es primo hermano también, y el rey de Grecia, y de Noruega, y de Suecia. Son todos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. Entonces quedaron así como, wow. Fue una guerra entre primos hermanos, para bajar la población, porque tenían problemas económicos. Ellos son siempre una camarilla, una familia real, pero los demás van creciendo geométricamente, si querés. O sea, ¿cómo lo han controlado? De siempre con guerras. Siempre ha sido así. Siempre, siempre. Y después que murió la reina Victoria, en 1903 me parece, de sus 40 nietos tenía 8 todavía en tronos. La mitad de todos los parlamentarios de Europa son descendientes de la realeza europea. La mitad de todos los presidentes de Estados Unidos son descendientes de la realeza europea. ¿Y de dónde salió esa realeza europea? ¿De dónde salió la vieja esa, la reina Victoria? ¿De dónde salió? Hace siglos atrás llegó un tipo con una piedra que pesaba 150 kilos en un carro. Y todo, wow, la piedra, y la traían de Egipto. ¿De dónde venía Hipatia de Alejandría, la que se conmemora hoy día? Y esta piedra, ¿y ustedes quiénes son? Dijo, esta piedra es la piedra de Jacob, la cual está en todas las Biblias, donde Jacob puso su cabeza y soñó una escalera al cielo que bajaba en suben ángeles. Y todo, wow, es que la gente es crédula, po. Si tú le decís un pedazo de madera, mira, de la cruz de Jesucristo, y toda la gente, ay, le daban besos, ocurrían milagros, la gente es así, po. Todavía hay un diente de Buda, que los budistas también son así, los van a adorar al diente de Buda, po. Bueno, y dijeron, ¿y qué pasa con esta piedra? No, es que es la piedra mágica de Jacob, de aquí están los descendientes del famoso Abraham. ¡Wow! ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo que hacemos? Hay que hacer un altar. Hicieron un trono, que es el trono de Westminster. Y en ese trono se han entronado todos los reyes y reinas de Inglaterra. Pero que no eran ingleses. De hecho, si viste la película V de Vendetta, el de la máscara, With the Fox, dijo, estos tipos no son ingleses, no son anglos, tampoco son sajones, que son del este de Alemania, anglo-sajones, ¿eh? La mezcla. No, estos tipos son de otro lado. Tenemos que terminar con ellos. Y quiso volar el palacio con todo adentro, y no pudo. Por eso cada 5 de noviembre celebran a Guy de Fawkes, porque se la jugó con su rabia y todo. Bueno, hay una historia que no nos cuentan. De ciertos pueblos, ciertas razas, ciertas oligarquías. Es cierto que cayeron los imperios, cayeron los reinos, pero las familias, los linajes, tras de ellos son los mismos. Paul Getty,
el millonario, rastrea su linaje hasta los emperadores de Roma. Es la misma gente. Los vemos como rusos, como alemanes, son los mismos. Hay un general que peleó en la Segunda Guerra Mundial, el general Patton, que peleaba con un casco bien abrillantado, le sacaba harto brillo para que me vea el enemigo, decía, porque yo fui un general que estuve con Aníbal, creía en la reencarnación el viejo. Y después que ganaron la Segunda Guerra Mundial, dijo, ¿saben qué? Hizo una rueda de prensa, quiero contarles algo a todos. Me equivoqué. ¿Cómo se equivocó? Que si usted acaba de ganar, me equivoqué. Peleamos contra el enemigo equivocado. Eso dijo, y después de ganar todas estas batallas, Primera y Segunda Guerra Mundial, lo chocaron. Y dijo, general, venga para acá, lo metió en un hospital y lo sacaron muerto. Hay una historia detrás de lo que nos cuentan como historia, que tiene detalles pequeños como lo que acabo de contar y detalles grandes como que todos los reinos vienen de un mismo lugar. Tenemos que ir a un breve corte. Démosle. Y volvemos. Les dejo la reflexión de la rabia, usualmente la funda una injusticia percibida. Una injusticia bien percibida llama a la justa rabia. El problema es cuando la percepción de injusticia no es adecuada. Y también importante el miedo. El miedo nos protege. El miedo tiene mucho más que ver con la conservación que cualquier otra emoción. Privarnos del miedo es privarnos de la emoción que busca cuidarnos. Por tanto, bien atento a cuáles son las emociones más correspondientes a medida que uno va develando todo este entramado de narrativas bastante dudosas a lo menos. Y bueno, ya tiene mucho que pensar con todo lo que hemos conversado, así que vamos y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos a todos, nuevamente a todos los seres sintientes, a los seres emocionales, a los seres racionales
y a todos los que andan en todos los grados de esas variables. Estamos reflexionando un poco sobre el mundo, sobre la historia, sobre las verdades oficiales, cómo estas contrastan también con evidencias, con literatura, con una serie de cosas que generan una sensación de, bueno, ¿qué está pasando entonces si no lo que me están contando? Para poder seguir indagando en algunos aspectos tenemos de invitado a Ramón Freire, y quería invitarte a divagar un poco, a derivar espontáneamente en, entonces, que cuando uno empieza a profundizar en estas comprensiones más de la humanidad, de lo humano, del sentido de lo humano, ¿qué es lo que uno pudiera hacer? ¿Qué camino? ¿Cómo uno empieza a caminar este camino que de alguna forma borra todo lo que era para nosotros un camino seguro, cierto y bien inspirado y con recompensas más allá de la vida? ¿Cómo uno empieza a caminar este camino? ¿Por dónde uno empieza? Supongamos que somos niños. Yo soy mayor que tú. Y yo ando en bicicleta y tú quieres aprender a andar en bicicleta. Pero si yo traigo una pizarra y te dibujo una bicicleta y la rueda y todo, es más, te traigo una bicicleta y te la muestro, te explico el mecanismo de la cadena, de los frenos, nunca vayas a andar en bicicleta, nunca, jamás. La única forma es que tú te subas a una bicicleta. La vida es individual y de ahí, desde el individuo, en pequeños grupos. Y eso va conformando a la sociedad. Por lo tanto, creo que hay que potenciar el individuo. Y no es mi idea, ¿no? Yo estoy repitiendo lo que dijeron los antiguos. Yo no soy un ser aislado que estoy aquí hablando. Yo pertenezco a una cadena de humanos que me preceden. Yo soy una persona, mi papá y mi mamá son 2, mis abuelos son 4, bisabuelos 8, tatarabuelos 16. Así, en 14 generaciones hay como 4.000 millones de personas. Una sola de ellas que no sea hombre o mujer, pues son igual número de hombres, yo no existo. Y todo eso se destila en mí, en ti, en todo. Los antiguos señalaron lo siguiente, y para eso voy a ir a nuestra cultura, que es griega. Ellos hablaron ya hace harto rato también, igual que los libros de Don Juan de Castaneda, igual que la Hipatía de Alejandría, igual que, oye, aquí hay algo oscuro engañándonos. ¿Quién más dijo eso? Eso está en el libro La República de Platón, en la famosa alegoría de la caverna. La voy a resumir muy rápido, que dice que hay unos tipos amarrados a una roca, mirando siempre al frente porque están amarrados. Y detrás de la roca hay una fogata y delante de la fogata caminan personas. Y ellos solamente ven las sombras de las personas y escuchan voces. Y esa es la vida. Hasta que uno de ellos se soltó, nadie sabe cómo, y miró la fogata y fue y se quemó. Y vio a la gente y después vio otra fogata más grande y subió y estaba en una caverna. Por eso se llama la alegoría de la caverna. Y estaba el sol, y estaba el océano, había un lago, había unos niños. Y dijo, wow, dijo, voy a ir a salvar a mis hermanos, a mis amigos. Y volvió a la caverna a ayudar a sus hermanos. Pero llegó encandilado, se cayó, se pegó en la cabeza. Trató de explicarles lo que era el fuego, no pudo, menos el sol. Finalmente sus amigos le dijeron, amárrate, estáis loco, enloqueciste, quédate ahí en la roca. Después de esto se preguntan los discípulos de Sócrates, y Sócrates había sido discípulo de Diotima, de una mujer. Perdón, quiero hacer hacer notar la canción que escogimos para iniciar el programa, ¿ya? La cual tú no sabías. No. Se llama Hay un loco que canta dentro mío. Entonces justamente llega a hilar justamente lo que acabas de... Bueno, y dice ahí, los discípulos de Sócrates, oye, ¿y cómo hacer para que la gente salga de la caverna? Dicho, ¿cómo hacer para que nosotros nos demos cuenta que nos engañan? Que esta realidad es artificiosa, artificial. Hay alguien que nos está dirigiendo la mirada, crean esto. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que cada individuo, cada persona del mundo, del planeta, debe entrenarse en 7 materias que se conocen como el trivium y el quadrivium, o las artes liberales. Saber hablar bien,
que implica saber escuchar bien, saber lo básico de geometría, de matemática, de música, de astronomía, para tener la perspectiva adecuada, etcétera. Cuando tú empezás a hacerte cargo de tu computador y ponerle el software, recién empezás a funcionar como ser humano. Una persona puede tener cuerpo de humano y todo eso, pero básicamente no es un ser humano. Los derechos humanos son para los humanos. Hay gente que son verdaderos animales salvajes, animales malignos. He conocido un par por ahí en mi vida. O sea, las personas tienen que empezar a educarse, educere. Educarse viene de educere, que significa hacer salir lo mejor de la persona. Como que ese viejo cuento del jardín del Edén, que hay que cuidarlo, para eso estaban los seres humanos. ¿Para qué estaban los seres humanos aquí? Para cuidar el jardín. Bueno, ese jardín existe y somos nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Nuestro jardín interior. Coincidentemente con la cuarta temporada que por ahí andamos. Mira. Justamente ahí. Qué bonito. Sí, es bien como curioso preguntarse, bueno, ¿qué sucede cuando uno descubre un engaño? Lo particular del engaño es que el engañado se vive el engaño con convicción de verdad. Y tratar de convencer a alguien que está convencido de que tiene acceso a la verdad es dificilísimo. Sí. Dificilísimo, por múltiples causas, por múltiples razones, porque también le obligaría a desarmar todo lo anterior y empezar a fundar lo nuevo, pero desde la verdad, desde acceder a lo que realmente es. Y la gracia del engaño, incluso creo que Jesús también un demonio intentó engañarlo también, si no me equivoco, en alguna parte, no sé si del Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, porque no sé tanto, pero creo que andaba por el desierto y lo trató de tentar. Sí, te lo puedo contar eso. Y de engañarlo. Sí, dale, y después, a ver, antes que se me vaya la onda, en lo particular del engaño, es muy sutil el engaño, y justamente es porque uno no toma conciencia, porque no lo ve. Y al no verlo, lo que se imposibilita es tomar conciencia de lo que está realmente sucediendo, y al impedir eso, uno no puede hacer lo adecuado. Con respecto a esa parte del espíritu engañador, la verdad es que es más profundo eso, y también de esto han hablado varias gente antes de Jesús, pero básicamente es que él estuvo ayunando, estuvo en el desierto, y se le apareció el Dios de este mundo. Y le dijo, oye, yo realmente soy el que controla todo. Y se lo dice con estas palabras: controlo todos los reinos y todo lo que existe. Y lo invita a unirse a él para ser parte de este pequeño club de los elegidos. Y Jesús le dice que no. Y después de eso va donde sus sacerdotes de su templo y le dice: ustedes son hijos del demonio, porque ya lo conoció. Ustedes engañan a la gente. Y por ahí sale uno y dice: hoy nosotros somos descendientes del padre de la fe, Abraham. Eso es mentira, dijo. Ustedes son descendientes de su padre, el diablo. Esto nunca lo vaya a escuchar en una misa, en ningún lugar, porque crearía polémica. Pero esa es la parte del engaño, esa, de que se enfrentó no solamente a un espíritu engañador, sino parece que a Darth Vader mismo. Es curioso porque también hay hartas contradicciones, porque por ejemplo el quinto mandamiento es no matar, si no me equivoco, o no recuerdo bien, no sé si es el quinto, qué sé yo. Pero curiosamente la iglesia siglos después tenía un ejército para matar a los herejes. Sí. Y tú decís, ¿es el mismo Dios? No, para nada. No. El Dios, que dijo mira, que está mandatando esto. Excepto hoy día, en el 2022, nunca antes va a haber película en que Jesús obra un Jehová. Jamás habló de Jehová. Habló del Dios de este mundo, que es un engañador, y hablaba de que había un reino en el cielo, hablaba otra cosa. De hecho, durante 3 años, Jesús era monotemático. Gente diciendo: Jesús vino a hablar de la paz y del amor. Mencionó por ahí, pero él vino a hablar un tema que se llama el reino de los cielos, que hay un reino en el cielo, que alguna vez estuvo aquí y se fue, pero ese reino va a volver, y que uno se puede conectar con ese reino individualmente. El tema era otro, y después que lo crucificaron y volvió, durante 40 días habló el mismo tema, el reino de los cielos, que hay un reino al cual pertenecemos, y que el reino de aquí está guiado por un ser que es súper oscuro. De hecho, cuando le decían: oye, entonces, ¿a qué iglesia hay que ir? ¿A qué templo? A ningún templo, a ninguno. Tú eres el templo. Eso. Dice: tenía una pieza con la puerta que se puede cerrar, ese es tu templo, punto. No tiene nada que ver con la religión como nos han enseñado. El engaño está a todo nivel, en la religión, en la política, en la economía, en la historia. Nos tienen totalmente engañados por toda vía posible. Y en esto colaboran todos los humanos expertos. Una muestra:
todos los grandes arqueólogos de la humanidad, todos estos grandes descubrimientos del siglo XIX, después de Napoleón y que descubrieron Egipto y las pirámides, todos los grandes arqueólogos eran financiados por sociedades bíblicas. ¿Para qué? Para justificar ese libro de ese Dios antiguo, y para cualquier prueba que hablara de otra cosa, la obviaban nomás. Esos son los expertos. Que finalmente son contratados. Oye, justamente Claro, pues. Eduardo ya nos decía, oye, con recursos tú contratás a todos los historiadores y dictáis la historia. Exactamente. Y vaya que es humano y es esperable, y aquí ha pasado, y tenemos experiencias domésticas cotidianas en Chile, en el barrio, en estafadores de esquina. Sí. O sea, eso está, y no es una cosa que uno lo invente, sino lo que pasa es que uno no cree que el que engaña en una esquina para robarte, no sé, el espejo retrovisor, lo ponías de magnate petrolero y hace lo mismo, pero a una escala Exactamente. gigantesca. Exactamente. Nomás. Sí, el mismo principio, pero aplicado en magnitudes. Tú hiciste una pregunta, ¿y cómo salir de aquí? Tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a querernos, a amarnos. Fíjate algo interesante. A Hipatia de Alejandría la asesinaron un día como hoy, hace 1600 años atrás, un poco más. Porque ella era una mujer que hablaba con propiedad y era educada. Hay que empezar como a revisar estos modelos de vida que nos ponen. Nos ponen a veces el modelo de vida de una mujer, por ejemplo, que no sé, que mata a su hijo en su vientre, como que eso es la libertad. ¿Es eso así? ¿Realmente es así? Fíjate que un ejemplo, porque mucha gente que está hoy día por el día feminista, ¿es el día de la feminista o el día de la mujer? Para mí el día de Hipatia de Alejandría, de mujeres sabias, poderosas y hermosas, ¿ah? Súper potentes. Porque, un ejemplo, tengo una gran amiga en Argentina, la doctora Chinda Brandolino, famosísima en estos días, muy famosa a nivel mundial. Y ella un día mostró un vientre de una mujer y la magia de la vida en el vientre de la mujer, donde estaba el feto con pocas semanas. Y de repente se ve que entra algo duro y brillante, porque le van a abortar ese feto. Y apenas entra eso, el feto se acerca al corazón de la madre y empieza a gritar, a llamar a su mamá en el vientre de la madre, y de ahí lo empiezan a cortar en pedazos. Dije, eso es uno de los engaños más grandes de estos tiempos de la humanidad, y que hacen creer a toda la gente que no, que eso es libertad. Es cierto que hay momentos en que uno debería evitar un embarazo, por ejemplo, pero cuando empezáis a transgredir la naturaleza a talos niveles y en tales números, se producen unas heridas psíquicas en el individuo y en el colectivo que casi no hay forma de repararlas. Para reparar la sociedad hay que empezar desde el individuo, hay que empezar a cuestionarnos. Como tú decías, no, ya yo nací aquí en Chile, soy chileno. Me enseñaron que los peruanos son mi enemigo. ¿Seguro que es así? ¿Estás seguro? ¿Por qué O'Higgins se fue a vivir a Perú? Mi familia fue exiliada en Perú. Y cuando uno empieza a tirar el hilito, empieza a darte cuenta que el engaño está aquí, presente en todo. Si la persona no se cuestiona, no se transforma en un Homo sapiens, nunca va a salir de aquí. Hay que empezar a pensar. Justamente conversábamos también con Eduardo en un capítulo atrás de que uno tiene que lograr ver la cultura y reflexionarla y tener un diálogo con la cultura de aceptación y rechazo. La cultura no es la bondad hecho forma de vida, la cultura es un híbrido, que en la medida que no lo vemos es un trasfondo de obviedad que opera sin libertad, porque yo no soy libre en lo que no veo. Por tanto, primero tengo que verlo, y de ahí tengo que establecer una reflexión cultural y asir y tomar lo que va bien y rechazar lo que va mal. Así es. Y en ese rechazo la rabia es la llamada. Y toda esta reeducación emocional también que uno tiene que despertar de la guerra comunicacional. Es decir, las noticias están buscando emociones, porque como dice Humberto Maturana, somos seres de coherencias. Son nuestro emocionar funda posibilidades o las cierra. Quien vive en la pena no va a poder guerrear, Claro. porque la pena no es guerra. Se necesita rabia, y por más que la rabia sea destrucción, la dinámica del nacer y morir, del crear y destruir con sabiduría, creo yo, ya me meto como en terrenos mucho más místicos, espirituales, que ya
escapan un poco de las experiencias cotidianas, porque también necesitamos otras experiencias para poder ver cosas que no están en el fluir ciudadano. Nosotros no vamos por la calle y en una micro tenemos una experiencia cumbre de comprensión, una epifanía. No la tenemos, eventualmente en la naturaleza, a través del arte, quizá en un encuentro particular. Como decía Jodorowsky, hay dos tipos de gurús, los que te acompañan durante mucho tiempo en la vida y algunos que vienen a darte una enseñanza particular, entran y se van. Para transformarnos necesitamos o estos upa gurús, o otras experiencias, otros lugares, otros encuentros, otras conversaciones, porque uno no se transforma viendo las noticias tomando café en la mañana, a menos que haya algo muy, muy, muy único y excepcional de una iluminación, algo así, pero lo contrario se requieren experiencias nuevas, nuevas interacciones, que nos muestren otro emocionar. Pero primero una aceptación de todo lo que es. Si es que aquí no es que sean buenas o malas las cosas, pueden serlo si tú quieres, puedes adherir si te enseñaron o te educaron así. Si te amenazaron con que si eres de una forma y no de la otra te vas a pudrir en el infierno, eventualmente puedes lograr que un ser humano adhiera por miedo, por repetición, por irreflexión, por muchas cosas. Y así adhieren, es el mecanismo. Claro. Entonces primero establecer una conversación con la cultura y verlo y decir sí, no, esto no. Esto lo rechazo y la rabia rechaza, la rabia saca. La pena enternece y la ternura nos lleva a la bondad. Pienso que parte de la solución, insisto, es volver al individuo. No hablo de individualismo, hablo del individuo. Y desde el individuo juntarse con sus pares y crear estos focos de luz. Que así se ha mantenido la cultura en épocas de oscurantismo, que eran algunas pocas personas tenían encendida la luz de la cultura. Y punto. Funciona en pequeños grupos, no funciona a través de la masa. Me gustaría preguntarte ahí tu concepto de tribu, porque yo a través de algunos videos que he visto tuyos, Sí. Hay una cuestión muy rara con el lenguaje. La palabra trabajo viene de tripalión, que es un instrumento que son 3 palos para pegarte, sacarte pedazos de piel hasta que te mueras. De mí la palabra trabajo. La gente antigua usaba la palabra mi oficio, mi arte, ¿no? Mi profesión, pero no mi trabajo. El Día del Trabajador es como el Día del Esclavo. Y la palabra familia viene de famelus, un grupo de hambrientos relacionados por sangre. La gente usaba mi linaje, mi tribu, mi clan, en el norte de Europa eran los grandes clanes. De ahí viene eso. Y creo que las afinidades en el espíritu son mucho más fuertes que las afinidades por la sangre. Al revés de lo que cree la gente. Recuerdo, y a veces uno está en bandos contrarios con personas que literalmente pueden ser grandes hermanos de la vida y que la vida los puso contrarios. Recuerdo esa escena que está en el libro La Ilíada, que lo hicieron película con Troya, con Brad Pitt, cuando Aquiles mató al príncipe de Troya, a Héctor, y después que lo mata y lo mira, y le dice, ¿sabes qué? Tú eres igual que yo y eres un hombre noble y todo eso. La vida nos puso en bandos distintos, pero mira, hay un enorme escenario en la vida y que uno tiene que actuar, ¿eh? Tiene que cumplir lo que uno tiene que hacer. Y te vaya a encontrar con gente que es afín a ti, a pesar que aún ni siquiera la conozca o la conozcas bien. Son de la misma tribu. Están unidos por valores que van más allá de la sangre, la nacionalidad, la religión. Hubieron grandes visionarios que vieron esto hace siglos. Hace como 1000 años atrás hubo un rey que se llama Alfonso X el Sabio y que no era conocido como un rey sabio en todo el mundo, lo conocían como un rey mago, pero mago de verdad, de magia. Le iban a pedir consejos del futuro y todo eso. ¿Y sabes lo que hizo ese hombre? Juntó a lo mejor de los judíos, que algunos lo rechazaban ahí, porque decían que mataron a Jesús. Y lo que mataron fue a esta gente que servía un demonio, no eran esos judíos buenos que son nuestros hermanos. Juntó a lo mejor de los judíos, a lo mejor de los árabes, a lo mejor de los cristianos, a lo mejor, no a la masa de ellos, a los más educados, a los más potentes. Y se juntaron a hacer una escuela para la gente. Hicieron una biblioteca como estos libros que tenemos acá atrás, ¿cachai? Donde les enseñaban las artes liberales, por resumírtelo así. Y funcionó, y fue la época de oro, y gracias a eso hablamos castellano, porque una de las reformas que hizo fue que ya, como se hablan tantos idiomas acá, vamos a hablar el idioma de los castillos, el castellano. Todo apunta a lo mismo, a educarnos.
Ramón, se nos acabó el tiempo. Oh. Quería regalarte un minuto a tu cámara Ya. para decir lo que te fluya. Para los 1.400 millones de personas que se dicen cristianas, les recuerdo esto. La primera vez que quisieron asesinar a Jesús fue por esto. Él miró a la gente y le dijo, todos ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son. Porque hicieron a los árboles según el género de los árboles, a los peces según el género de los peces, que los seres humanos según el género de los seres humanos. No. Piensen eso. Por eso es todo el engaño. Parece que somos algo mucho más valioso de lo que imaginamos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ramón. Los dejo invitados a todos. Si este capítulo lo inquieta, busque las coherencias que funda eso, porque es inquietante. Si este capítulo lo calma, indague en las coherencias que esa calma conlleva. Pero tomemos conciencia que somos seres de coherencias y mientras más nos acerquemos a la verdad y a la comprensión, mejores decisiones vamos a poder tomar, que es el lema y el compromiso que tenemos por el activismo, por la comprensión. Buenas noches a todos, muchísimas gracias Ramón por conversar con nosotros y los dejo invitados a un próximo capítulo.